Antes de continuar, compañeros, la regidora Fabiola Villa Espíritu, y como se enteraron por medio del chat, el día de ayer manda un escrito, yo leo, y dice: Ataco municipio de Tapalpa, 20 de julio de 2023, CC regidores presentes, por medio de la presente les envío un cordial saludo, y por este mismo conducto me disculpo por no poder asistir a nuestra sesión del día jueves 20 de julio por cuestiones de salud, ya que tendré una intervención quirúrgica en el Hospital Civil de Guadalajara. Espero su comprensión. Sin más por el momento, quedo a sus órdenes. Tengan un excelente día. Firma Fabiola Villa Espíritu, regidora, por lo cual solicito se justifique la no asistencia de la regidora Fabiola por cuestiones ya expresadas en el escrito. Quien esté a favor de aprobar aprobar que la justificación de no asistir, solicito, levante la mano. Bien, regidores, con 9 votos a favor, queda justificada la no asistencia de la regidora Fabiola Villa Espíritu. Continuando con el orden del día, me permito darle lectura y aprobación al orden del día. El cual primer punto ya fue desahogado, lectura y asistencia, pasar lista de asistencia, y la declaración de quórum legal. Segundo punto, lectura y aprobación del orden del día. Tercer punto, iniciativa de acuerdo que solicita autorización por el cual el municipio se adhiere al esquema de protección del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas, derivado del convenio de colaboración que para tal efecto celebró el gobierno del Estado, y en su caso firma de carta compromiso que sustenta dicha adhesión. Cuarto punto, iniciativa de acuerdo que solicita se emita voto a favor respecto del decreto número 29-21-18 no me sé ese número, es LX3/23, por la que se resuelve la iniciativa de ley que reforma los artículos 21, 37 y 74 de la Constitución Política de Jalisco. Quinto punto, iniciativa de acuerdo que solicita se emita voto a favor respecto del decreto 29-22-9, por la que se resuelve la iniciativa de ley que reforma el artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Y como sexto punto, clausura de la sesión. Este es el orden del día, regidores, el cual, una vez leído, lo someto a su consideración. Si tienen a bien aprobarlo, manifestarlo levantando su mano. Gracias, regidores. Con 9 votos a favor y unanimidad queda aprobado el orden del día. Continuamos entonces con el desahogo de estos 3 puntos. Adelante, presidente, con el punto número. Secretario, quien suscribe y motiva, su servidor en mi carácter de presidente municipal, pongo a consideración de este honorable ayuntamiento la iniciativa de acuerdo que solicita autorización para la firma de carta compromiso referente a los recursos derivados de la potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas, con base y fundamento en la siguiente exposición de motivos, la cual solicito se transcriba el punto número 1 y el punto número 3, dando lectura al punto número 3, que dice de la siguiente manera: que mediante un convenio de colaboración para la entrega irrevocable de recursos por el que se estableció un mecanismo de compensación de adeudos, convenio de colaboración, fue celebrado en fecha 2 de junio del 2020 entre el Estado de Jalisco como entidad federativa y el Gobierno federal por conducto de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público. Cuarto, que mediante una carta de aportación la entidad federativa manifestó su intención de participar en mecanismo previsto en el convenio de colaboración, por lo que se instruyó de manera irrevocable al fiduciario del Fondo de Estabilización de Ingresos de las entidades federativas, por siglas FEIEF, y a la Secretaría para que entreguen
al vehículo de potenciación por nombre y cuenta de entidad federativa los recursos futuros que le correspondería recibir a cargo de dicha institución relativos al 100% de los recursos descritos en el artículo 87, fracción segunda de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el 80% de los recursos que se refiere al artículo 19, fracción cuarta, inciso A, o cualquier otro fondo y o recaudación de contribuciones y o ingresos provenientes de la Federación que lo sustituya en su caso. Además, otorgó al fiduciario su consentimiento respecto de la transferencia que dicho fiduciario realice mediante el vehículo de potenciación en cumplimiento de las instrucciones que gire la Secretaría. Quinto, que con el mecanismo implementado con la suscripción del convenio de colaboración y la carta de aportación se logró compensar a las entidades federativas la disminución de participaciones federales presentadas en el ejercicio fiscal 2020 conforme al término previsto en la ley federal, su reglamento, sus reglas de operación y demás disposiciones aplicables. Con base en la actualización de las estimaciones, con base en la actualización de las estimaciones de finanzas públicas para el 2023 previstas en las proyecciones oficiales señaladas en los precriterios generales de políticas económicas para el ejercicio fiscal 2024 respecto al primer trimestre del ejercicio 2023, se identificó una disminución en la recaudación federal participable y en consecuencia en las participaciones federales que corresponden a las entidades federativas y municipios con respecto a lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023. Séptimo, que dado que los recursos que recibirán las entidades federativas con cargo al patrimonio serán insuficientes para compensar la disminución de las participaciones federales durante el primer trimestre y en su caso las subsecuentes en el ejercicio fiscal 2023, la primera reunión extraordinaria de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales celebrada el 28 de los días 28 de marzo al 4 de abril del 2023 en modalidad videoconferencia dentro del punto de agenda informe sobre participaciones federales y fondos de estabilización de los ingresos de las entidades federativas. Los miembros de ese organismo se manifestaron por aprobar por mayoría el siguiente acuerdo. Con el objeto de garantizar los recursos de los gobiernos de las entidades federativas derivados de la disminución observada de los fondos de participaciones referenciados a la recaudación federal durante los primeros meses del 2023 y de acuerdo con la actualización de las estimaciones de finanzas públicas para el 2023 previstas en las proyecciones oficiales señaladas en los precriterios generales de políticas públicas para el ejercicio fiscal 2024, se acuerda solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el diseño de un mecanismo financiero de potenciación de recursos del Fondo de Estabilización de los ingresos de las entidades federativas en congruencia con lo señalado con el artículo primero, párrafo décimo segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023. El mecanismo financiero deberá instrumentarse mediante el vehículo de potenciación celebrado durante el ejercicio fiscal 2020 a fin de cubrir compensaciones de las entidades federativas de los fondos de potenciaciones federales asociados a la disminución de los recursos federales con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023, por lo que se acordó
por lo que se acuerda lo siguiente: una vez implementado el mecanismo, los recursos que se obtengan con el mismo se utilicen para compensar a las entidades federativas los anticipos provisionales y, en su caso, la compensación anual definitiva del ejercicio fiscal 2023 de los fondos de participaciones federales asociados a una disminución con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2023. En el supuesto de que durante el ejercicio fiscal 2023 las cantidades entregadas a las entidades federativas mediante las compensaciones provisionales realizadas sean superiores a la determinación anual de la disminución de las participaciones vinculadas, las entidades federativas deberán realizar el reintegro de estos recursos en los términos y plazos establecidos en las reglas de operación directa o mediante procedimiento determinado para tal fin, para cumplir con las obligaciones que derivan del mecanismo financiero. Fracción novena. En este contexto, el artículo primero, párrafo 12º de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 establece que los recursos que durante el ejercicio fiscal 2023 se destinen en los términos de las disposiciones aplicables podrán utilizarse para cubrir obligaciones derivadas de los esquemas que se instrumenten o que se hayan instrumentado para potenciar los recursos de dicho fondo en los términos dispuestos por la Secretaría, la cual incluye el vehículo de potenciación. Décima, el artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco 2023 se establece que se autoriza al gobierno del Estado a realizar o suscribir cuantas gestiones, trámites y documentos sean necesarios para potenciar, mantener o complementar los ingresos del Fondo de Estabilización de los ingresos de las entidades federativas y las participaciones federales en los montos, porcentajes y cantidades que resulten necesarios de conformidad con los mecanismos suscritos con la Secretaría de la Hacienda y el Crédito Público. Décimo primero, el Estado de Jalisco manifestó que está de acuerdo en participar en los mecanismos de potenciación antes señalados, en congruencia con lo establecido con el artículo primero, párrafo 12º de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023. Noveno párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, como una medida de carácter excepcional ante la disminución de recaudación federal potenciable y las participaciones aquí referidas a través de la firma de una carta de ratificación entregada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el día 4 de mayo del 2023. Décimo segundo, mediante dicha carta el Estado de Jalisco reconoce y ratifica en todos sus términos el convenio de colaboración y carta de aportación, las declaraciones realizadas por la entidad federativa en el convenio de colaboración, las obligaciones asumidas por la entidad federativa en el convenio de colaboración y la carta de aportación, la existencia, validez y exigibilidad del convenio de colaboración y carta de aportación, sin limitar la generalidad de lo anterior. La entidad federativa reconoce y ratifica su obligación de pagar a la Secretaría las cantidades faltantes, la Secretaría que haya anticipado al vehículo de potenciación en la proporción que hubiere beneficiado de la potenciación de recursos para efecto de dar cumplimiento con dicha obligación, y la entidad federativa ratifica su consentimiento para que cada ejercicio fiscal la Secretaría compense en parcialidades mensuales la cantidad que resulte a cargo de la entidad federativa conforme a lo previsto en el artículo 9, tercer párrafo, y que asimismo, para efectos de lo anterior, solicitamos a la Secretaría realice los actos necesarios y convenientes y o gire instrucciones necesarias para implementar el mecanismo de potenciación,
señalado en la presente carta a través del vehículo de potenciación hasta por un monto de 50 millones de pesos. Por lo anteriormente expuesto, presento a ustedes el siguiente punto de acuerdo. Primero, el Ayuntamiento de Tapalpa, Jalisco, apruebe y autorice la firma de carta compromiso referente a los recursos derivados de la potenciación del Fondo de Estabilización de los ingresos de las entidades federativas. Segundo, se aprueba y se faculta a los ciudadanos Antonio Zamora Velasco, María Guadalupe Lepe Villalbazo, Joel Octavio López Carvajal, Ramón Sánchez Aguilar en su carácter de presidente municipal, síndica, secretario general y encargado de Hacienda Municipal respectivamente, para que en representación de este ayuntamiento suscriba carta compromiso referente a los recursos derivados de la potenciación del Fondo de Estabilización e ingresos a las entidades federativas de acuerdo con las siguientes cláusulas. Y tercero, la presente carta compromiso, bueno, son las cláusulas que se deben de establecer en la propia carta compromiso. Es un rollotote lo que dice aquí. No sé si alguien tenga alguna duda. En términos generales, pues es un fondo de compensación que se establece mediante un convenio de colaboración que suscriben las entidades federativas con la federación, pues para que lo que se estima se ingrese conforme a la ley de ingresos de la federación, se ingrese en recursos, luego se distribuyan a través de las entidades federativas y estos a través de participaciones a los municipios. Y derivado del estudio realizado en el primer trimestre del año 2023 y las considerables rebajas que hubo en lo que se había proyectado conforme a la ley de ingresos, pues se prevé, como yo creo que siempre se ha dado, pues una disminución y por consecuencia una disminución en las participaciones a los municipios. Entonces, derivado de eso, la Secretaría de la Hacienda del Gobierno del Estado se adhiere a ese convenio, hace la manifestación, hace la petición a la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público para que se reactive este fondo de compensación y pueda hacerse llegar. Hay una tablita que viene de los municipios. Es para que se requiere nuevamente. Es solicitarle, este recurso está en un fideicomiso y luego lo que está solicitando la entidad federativa es que se active ese convenio, que se le dé compensación, el recurso que se le prevé se disminuya, que prevé se le disminuya a la entidad federativa, se le dé a los municipios, se le dé perdón al Estado y luego a su vez se lo pueda dar a los municipios. Cada municipio hay una proyección de la afectación que pueda darse durante el ejercicio. En el caso de Tapalpa, se prevé que haya una disminución en recursos conforme a las participaciones de 2.384.000 pesos. Y en su totalidad, todos los municipios, no me encuentro en su totalidad, ¿no? Porque si aquí sí que hasta aquí no es 50 millones, 500 millones. No, pero 50, pero en totalidad todos los demás, o sea, todos los municipios tienen de manera pues proporcional. Por ejemplo, Guadalajara, su previsión son 99.873.000 pesos. Todos, o sea, están los 125 municipios. ¿Ese recurso va a llegar o nos lo van a quitar? Porque yo tengo entendido que la activación del fondo es para que se pueda acumular el dinero, ¿no?
o es para que activen de allá y los regresen hacia acá? Así es. Porque se activó en el 2020, ¿no? 2019-2020, con el tema de la pandemia, fue cuando distribuyeron. No, en el 2020 se suscribió ese convenio de colaboración. El fideicomiso ya existía. Pero sí fue activado en el 2020, en el diario oficial de la Federación. Lo reactivó el presidente del profesorado en aquellos tiempos. ¿Pero sí les llegó el recurso? No, se lo dio directamente a las entidades federativas, iba a los estados. Y se supone que de los estados tienen que bajar a los municipios. Sí. Pero no. Bueno, miren, aquí es pues un tema de que ya el Estado ya pidió la activación. Entonces, ahora lo que nos piden es esta carta de adhesión para que nosotros también podamos solicitar que una vez que ese recurso llegue a la entidad federativa, luego llegue a nosotros, esos 2.300.000 que es lo que nos tocaría. Entonces, digo, no es un hecho todavía, está en el proceso de la petición y derivado de la previsión de disminución conforme a la Ley de Ingresos de la Federación. Entonces, pues prácticamente es la suscripción de esa carta de adhesión que hace el municipio para solicitar esa compensación de los recursos federales que llevan todo ese proceso. No sé si sí. Oye, pero ¿de dónde llegan esos recursos? Es un fideicomiso ¿Es de federal? federal. Ajá. Sí, es un fideicomiso federal. Y ese fideicomiso federal, había otros documentos, dice que se integra por subejercicios y algún tema de recursos petroleros. Ajá. Entonces, y esos recursos se van a ese fideicomiso y ese recurso ahí está. Entonces, cuando un estado que tiene, como es el caso de Jalisco, que tiene ese convenio de colaboración con la Secretaría de Hacienda, suscribió en el 2020, tiene la facultad de solicitar la activación de ese recurso porque se prevé y ya van a empezar las disminuciones de las participaciones federales al Estado y por consecuencia del Estado hacia los municipios. Por eso nos mandan esa tabla en donde dicen, pues va a haber esta disminución hacia el Estado y por consecuencia hacia los municipios. Entonces ya solicitaron la activación del fondo y ahora solicitan que nosotros como municipios también nos adhiramos a esa petición para que el recurso, si se destraba la federación para el Estado, que luego llegue a los municipios. Bueno, la verdad yo no entiendo un poco la tema, estuve tratando de investigar, pero no me quedó muy claro. Pero uno de los temas que me llamaba la atención es que además ese tema de esa compensación en un futuro podría ser descontado a las administraciones, ¿no? Se entiende que es al Estado, al Estado, digo, y eventualmente pues, puede ser de manera retroactiva. O sea, si el Estado dice, bueno, yo lo pedí, pero luego yo lo distribuí, y si no hay manera de que el fondo de compensación, por ejemplo, si no hay un subejercicio, si no hay excedentes petroleros y no se vuelve a regenerar ese recurso en el fideicomiso, se entiende que Hay que compensarlo. desde que compensar también. Entonces sí está como ¿Vale? Le digo, está confuso, pero como decimos, a veces te dan y luego se recupera. Nosotros 2 veces nos citaron para ver todo ese tipo de documentación, pero nunca llegó aquí. Nada, llegó nada. Pero tampoco se les ha quitado. No Y por ejemplo a nosotros, derivado de ese asunto, tampoco nos quita, ¿no? Entonces, lo que yo aquí sí veo, sí entiendo esa parte de un tanto
pues confuso, y ahora pues dependemos de que sí activen el fondo federal. Y que luego sí nos den ese recurso para que luego podamos tener la posibilidad o de que se recupere mediante las fuentes de financiamiento, o que luego nos lo tengan que solicitar a nosotros. Una deuda en estado. Ajá, En sí. stand-by. 125 municipios, ¿para cuándo? Entonces, lo que sí también veo, digo, si no los adherimos y si sí lo activan, Nos perdemos. nos perdemos también de que Y de todos modos, el recurso. sí disminuyeron las participaciones federales, pero sí, las cuales sí afectan directamente al municipio. Menos con esto estás asegurando que esa disminución que esto te recompense. Pero pues ya no llegaba. No llegaba, no llegó, todo se fue a la pandemia. Pero como dice ahorita Andy, si nos llega o no nos llega, no es bueno. Y después no decir nosotros como municipio, hubiera. No, yo digo que todo riesgo tiene algo que ver. Y lo que sí Está es un bien. hecho, las participaciones Ajá. federales que han disminuido. Sí, Entonces, pues nada más eso, digo, están solicitando el estado de la reactivación de ese fondo. La verdad es que también yo, pues nos mandaron toda la información, no somos especialistas, le tratamos de dar una entendida en términos generales, y normalmente digo, no leo yo todas las iniciativas, pero hoy quise sí leerla de manera íntegra, pues para que también ustedes pudieran pues entender el espíritu de esta iniciativa, y la cual pues nos están pidiendo, y es el motivo de la sesión extraordinaria prácticamente a este punto, el poder tener la autorización para la suscripción de esta carta de adhesión. Quiero pensar que también la gestión que está haciendo el Estado hacia la Federación, pues esto también les ayuda a respaldar la petición, ¿no?, para que realmente se active el fondo. Porque en términos reales, vamos a decir, a lo mejor nosotros los 2.300.000 nos pudieran afectar o no. La verdad es que el recurso nos pudiera afectar o no. Sin embargo, para otros municipios a lo mejor es su sustento. O sea, no tiene la misma dinámica de recursos propios que tiene el municipio de Tapalpa, ¿no? Entonces, sin embargo, tampoco nada sobra, ¿no? Entonces, si ese recurso, si se logra, pues ya también nos serviría para llevar nuestra programación también de obras y de acciones que tenemos. Bien, compañeros. ¿Algún otro comentario? Entonces lo sometemos a votación. Quien esté a favor del mismo, manifestarlo levantando su mano, por favor. Yo voy a observar. Entonces, 8 votos a favor y su abstención. Con 8 votos a favor y una abstención del regidor Antonio Morales, queda aprobado por mayoría calificada en el presente punto. Continuamos con el orden del día. Cuarto punto, iniciativa de acuerdo que solicita se emita voto a favor respecto del decreto número 29-21-8 que reforma los artículos 21, 37 y 74 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Adelante, Cindy. Honorable Ayuntamiento Constitucional, la que suscribe la licenciada María Guadalupe Villalbazo en mi carácter de síndico municipal. Vengo a presentar ante el Pleno la iniciativa de acuerdo que solicita se emita voto a favor respecto del decreto número 29.218, diagonal 60, diagonal 23, por la que se resuelve la iniciativa de ley que reforma los artículos 21, 37 y 74 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Pide se transcriba en la exposición de motivos en el punto número 1 y continúo con el número 2, que con fecha 17 de julio de 2023 se recibió en oficialidad de presidencia el oficio de fecha 14 de julio del 2023,
signado por el maestro José Tomás Figueroa Padilla, secretario general del Congreso del Estado, mediante el cual se remite la minuta de decreto 29.218, diagonal 63, diagonal 23, el cual aprueba, se reforman los artículos 21, 37 y 74 de la Constitución del Estado de Jalisco, así como su expediente integrado con la iniciativa que le dio origen, el dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales y votación nominal del mismo y copia del extracto del acta de la sesión en que fue aprobada dicha reforma, a fin de que tenga acceso a los debates que suscitó su aprobación. Punto número 3. Se reforman los artículos 21, 37 y 74 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Artículo único. Se reforman los artículos 21, 37 y 74 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar como sigue. Artículo 21, se le adiciona la fracción 11 que dice no tener sentencia condenatoria que haya causado Estado por el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género, abuso sexual infantil, violación, feminicidio o violencia familiar, así como no ser deudor alimentario declarado judicialmente moroso o en caso de serlo, demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos alimenticios. Artículo 37, se reforma la fracción 1 que dice tener ciudadanía mexicana por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos. Fracción 2 continúa igual y la 3, ser persona nacida en el estado o avecindada cuando menos los 2 años anteriores al día de la elección. 4, no tener sentencia condenatoria que haya causado Estado por el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género, abuso sexual infantil, violación, feminicidio o violencia familiar, así como no ser deudor alimentario declarado judicialmente moroso o en caso de serlo demostrar que haya pagado por totalidad los adeudos alimenticios. 5. No ser, la fracción 5 dice no ser magistrada o magistrado del Tribunal Electoral del Estado, ni consejera o consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, salvo que se separe definitivamente de sus funciones cuando menos 2 años antes del día de la elección. Y los demás, la demás fracción continúa igual. El artículo 74 se mantiene igual de la fracción 1 y 2 y se reforma la fracción 3 que dice no tener sentencia condenatoria que haya causado Estado por el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género, abuso sexual infantil, violación, feminicidio o violencia familiar, así como no ser deudor alimentario declarado judicialmente moroso o en caso de serlo demostrar que haya pagado su totalidad los adeudos alimenticios. Fracción 4, no ser magistrado o magistrada del Tribunal Electoral del Estado, consejera o consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, titular de la Procuraduría Social, presidente o presidenta de la Comisión Electoral de Derechos Humanos, titular de la Fiscalía General, titular de la Fiscalía Especial de Delitos Electorales, a menos que se separe de sus funciones 2 años antes de la elección. Y aquí anexé, bueno, dice transitorio, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Jalisco, y anexé aquí a la tabla comparativa de cómo estaba, bueno, el texto vigente y el decreto. Igual, pues para no darle lectura a todos, si gustan se las comparto para que vean. En realidad, muchas son reformas que no es como la redacción. En algunos sí cambia un poco y en otros todo es cuestión de redacción. En realidad se refiere las reformas al artículo 21, 37 y 74, son 3 artículos que refieren los requisitos para poder ser candidato a diputado primero el 21, a gobernador el 37 y a cargos municipales, presidentes, síndicos y regidores el artículo 74, y pues es el tema de paridad y de violencia de género, o sea, lo que se está incluyendo. Cuando
en algunos debe tener por llamarlo de una manera, un modo honesto de vivir y no tener antecedentes penales, pero no se describía exactamente qué situaciones para proteger el tema de la Ya violencia. no muy específico. ahora. Así es. Desde que en la Constitución sigue hablando, ¿no? Que todo mexicano puede votar y ser votado. Sí, en la federal. Y pues como alguien se ampara y se le puede poner ese beneficio, que en la Constitución local se le limite, se le restrinja, ¿no? Sí, sin embargo, digo, por las leyes supletorias, reglamentarias, si bien es cierto, la ley general de la República pues establece como los principios generales, pero pues ya luego te vas a la estatal y luego pues sigue lo que es la materia electoral y todo eso, ¿verdad? Pues prácticamente eso. El deudor alimentario dice, deudor alimentario o deudora o deudor. Debería de ser también. Eso ya es. Lo que pasa es, bueno, Es general, pues supone Pero que bueno, antes, tomar- pero ya ahorita la relación. y aparejo, ¿verdad? Un papá luchón. Ya está el esquema de los alimentarios. Sí, Ah, sí, también. ya. Ya me toca los dos. Sí, No más de. también para decir. Para la redacción masculina, ¿no? El otro. Sí. Deudor alimentario. No más de. Está como sí. Sí. Y también, por ejemplo, el otro no ser magistrado. En eso sí explica Magistrado, consejero. Y aquí deberían tener los deudores y deudores. Porque está desde la reforma, dice deudor alimentario. La reforma. Sí, pero si está apoyado. Y también parejo. Y una de las cosas Apoyamos tu comentario. que esta legislatura, que en su mayoría son mujeres, uno de los temas que sí les reclamaban era eso, pues, a ver, ¿por qué no se le castiga a los deudores alimentarios? O sea, reformar, implementar una ley donde sea más explícito, ¿no? Una de las diputadas, recuerdo que decía, no recuerdo qué fracción era, decía es que nos hemos detenido porque yo incluyo a las mujeres también. O sea, hay un porcentaje menor, pero también, y nosotros no queremos afectar, ¿no? No dejan de ser. Ajá. Y las increpaban, pues, en una medida de Congreso, decían, ¿por qué? Si, no entendemos por qué si en esta legislatura la mayor porcentaje son mujeres, implementaron una ley, o una reforma de ley en el sentido de castigar pues, ese tipo de situaciones, ¿no? de aquellos hombres deudores y además que ejercían violencia. Es que nos llevamos también a estas mujeres, decía la diputada que estaba en la entrevista, ¿no? Que cuando empezamos a tener que también por el tema de paridad nos vamos a llevar a ciertas mujeres. Es un porcentaje desde luego mucho menor, pero se da. Pero sí tiene que ser parejo. Pero, por ejemplo, Sí, hay violencia. las reformas al Código Penal, pues ya, o sea, cuando antes un tema de adeudo por cuestión de alimentos no te llevaba al bote, pues ahora sí te lleva. Entonces, luego es un tema de penal y ¿cuál es lo otro? De violencia, ¿no? Y la violencia de género, o sea, la violencia de género es pareja, o sea, y si es el tema de hombre a mujer y de mujer a hombre, también, o sea, se acredita la violencia de género, y luego la otra, hay otro tema también innovador de cuando, ¿cómo se llama? Parental. Sí, alineación parental. El tema de, o sea, que no puedes hablarle mal, o sea, a los hijos de tu pareja y de su papá. La alineación parental también
ese es otro tema innovador. Que si tú acreditas el daño psicológico por tú como pareja, hombre o mujer, hablarle mal a tus hijos, pues también viene a ser bueno. Entonces, digo, pues sí son temas innovadores, o sea que a lo mejor... ¿Saben qué? Solo se mal recomiendan, necesitamos hablar. Pero en esta Pero sí hay gente que abusa. lo de la sentencia condenatoria sí habla específicamente contra las mujeres por razón de género. O sea, en esta sí va bien encaminada a proteger a las mujeres. Que se supone, digo, también luego la exposición de motivos debe de estar, pues como que es Es hablar de ley, pero todo el mundo lo hace a su mano. Es que aquí, dice el delito de violencia política contra las mujeres, es como más, bueno, específico que sea en el sector político. Bien, Bueno, entonces, me faltó leer el punto de acuerdo, que dice el primero: los integrantes del alto ayuntamiento constitucional admitan el voto a favor del respecto del decreto 29.218/68/23, mediante el cual se reforman los artículos 21, 37 y 74 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para efectos del artículo 117 de la propia Constitución del Estado. Segundo, para efectos de lo anterior, se ordena al secretario general de este Ayuntamiento de Tapalpa, Jalisco, se permite al Congreso del Estado copia certificada del acta de esta sesión para efectos del artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Gracias, señora. Entonces, sometemos a votación el decreto de esta reforma, compañeros. Quien esté a favor de emitir el voto a favor de esta reforma, manifestarlo levantando su mano. Bien, gracias, regidores. Con 9 votos a favor queda aprobado emitir el voto a favor de esta reforma. Continuamos con el punto número 5, que igual es un decreto número 29229, diagonal 63, diagonal 23, por la que se resuelve la iniciativa de ley que reforma el artículo 57 de la misma Constitución Política del Estado de Jalisco. Adelante, síndico. Pido que se transcriba la fundamentación y me permito presentar a consideración de este honorable ayuntamiento en pleno iniciativa de acuerdo que suscita se emita el voto a favor respecto del decreto número 29.229, diagonal 68, diagonal 23, por la que se resuelve la iniciativa de ley que reforma el artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Pido se transcriba la exposición de motivos en el punto número 1 y 2 y continúo con el número 3, que dice: se reforma el artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar como sigue. Artículo 57. Salvo lo dispuesto por la legislación en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, el presupuesto del Poder Judicial no podrá ser inferior al 2% del presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal de que se trate, el cual será distribuido de la siguiente forma. El presupuesto ordinario del Poder Judicial será el equivalente al 1% del presupuesto de egresos del Estado y se distribuirá de la siguiente manera. Inciso A, 70% al Consejo de la Judicatura. Inciso B, 25% del Supremo Tribunal de Justicia. Inciso C, 5% al Instituto de Justicia Alternativa. Fracción 2. El presupuesto para proyectos específicos de infraestructura del Poder Judicial será el equivalente al 0.5% del presupuesto de egresos del Estado, para lo cual deberá anexar a su proyecto de presupuesto la documentación que lo justifique. La competencia del Supremo Tribunal de Justicia, su funcionamiento en pleno a salas, la competencia y funcionamiento de los juzgados de primera instancia, menores y de paz, así como de los jurados, se regirá por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases de esta Constitución establece.
La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial, funcionando en pleno o en salas, sobre interpretación de leyes y su competencia, así como los requisitos para su interpretación o modificación, sin que se contravenga la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación. El personal de los tribunales, juzgados y demás órganos del Poder Judicial regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones generales y las reglas especiales que para cada caso señalen esta Constitución y las leyes aplicables. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Segundo, los efectos de lo dispuesto en este decreto serán aplicados a partir de la proyección, programación y presupuestación del presupuesto de egresos del Estado de Jalisco en el ejercicio fiscal 2024. Y también pues la tabla comparativa se las comparte. Sí, también. Pues para dar presupuesto al Poder Judicial. Pues más que nada como la distribución. Sería cuestión de darle lecturas, darle lectura cómo estaba antes. Sí. Antes, el artículo 57 decía, salvo lo dispuesto por la legislación en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, el presupuesto del Poder Judicial no podrá ser inferior al ejercicio del año inmediato anterior, actualizado con base en la cifra de inflación señalada en los criterios generales de política económica para el ejercicio que se está presupuestando, reformado el 18 de julio de 2017. La competencia del Supremo Tribunal de Justicia, su funcionamiento en pleno de salas, las competencias y el funcionamiento de los juzgados de primera instancia, menores y de paz, así como de los jurados, se regirá por los que se dispongan las leyes de conformidad con las bases que esta Constitución establece. El decreto de reforma al artículo 57 quedaría así, salvo lo dispuesto por la legislación en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y sus municipios, el presupuesto del Poder Judicial no podrá ser inferior al 2% del presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal del que se trate, el cual será distribuido de la siguiente forma. Primero, el presupuesto ordinario del Poder Judicial será el equivalente al 1.5% del presupuesto de egresos del Estado y se distribuirá de la siguiente manera. Inciso A, 70% al Consejo de la Judicatura. Inciso B, 25% al Supremo Tribunal de Justicia. E inciso C, 5% al Instituto de Justicia Alternativa. Segundo, el presupuesto para el proyecto específico a infraestructura del Poder Judicial será el equivalente al 0.5% del presupuesto de egresos del Estado, para lo cual deberá anexar a su proyecto de presupuesto la documentación que lo justifique. La competencia del Supremo Tribunal de Justicia, su funcionamiento en plenas salas, la competencia y el funcionamiento de los juzgados de primera instancia, menores y de paz, así como de los jurados, se regirá por lo que dispongan las leyes de conformidad con la base que esta Constitución establece. La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial, funcionando en pleno o en su sala, sobre la interpretación de las leyes de su competencia, así como los requisitos para su interpretación o modificación, sin que se contravenga la jurisprudencia que establezca los tribunales del Poder Judicial de la Federación. El personal de los tribunales, juzgados y demás órganos del Poder Judicial regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones generales y a las reglas especiales que para cada caso señale esta Constitución y las leyes aplicables. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Y segundo, los efectos de los dispuestos en este decreto serán aplicados a partir de la proyección de programación y presupuestación del presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024. Pues más que nada es como la distribución, la estaba como muy general y ya especifica como la distribución del presupuesto. Yo creo que es un tema que garantiza un tanto más la libertad de los poderes, o sea, del legislativo, del judicial y del ejecutivo. O sea, ya hay una garantía, si bien es cierto, la primera
decía que no debía de ser inferior al presupuesto inmediato anterior, pero aquí ya habla de un porcentaje derivado del presupuesto general de la entidad federativa, cómo se debe de distribuir y garantizar la protección tanto del Supremo Tribunal de Justicia como todos los demás órganos que integran lo que es el poder judicial y hasta temas de infraestructura. Y los que conocemos los juzgados, pues vemos a veces las grandes carencias que tienen. O sea, la verdad, digo, aquí mismo yo creo que a ustedes les ha tocado, o sea, un juzgado menor, andan a veces pidiéndote para la renta de un espacio donde ponerse, cuando se supone que los tres poderes del Estado pues deberían, en términos presupuestales, garantizar el debido funcionamiento y cumplir con los principios generales que establece la propia Constitución del suministro de la justicia pronta y expedita. Entonces, y a veces pues eso no sucede. Entonces yo creo que este tema va pues, encaminado hacia ese sentido, ¿no? De garantizar su suficiencia presupuestal. Que es el 2%, ¿no? Total del presupuesto. Así es. Sí, pues más bien es un tema también de corrupción, ¿no? De Poder Judicial. El tema de corrupción, otro, el control que trata de ejercer el Estado con entrega de los recursos, ¿no? El sometimiento al Poder Judicial mediante recursos económicos, que es la práctica que se había dejado. Y por otro lado, pues el Poder Judicial, podemos a los magistrados, a los jueces, pues que se ganan muy bien, va muy bien, esa es la verdad, por los montón de negocios que hacen. Y creo que, pues ojalá que veamos realmente reflejado en los juzgados, No se vaya lejos. sí, ojalá, porque pues es Pues al menos ya no. son juzgados deprimente, no, ojalá que realmente se pueda ver reflejado de rato, Yo no sea la misma cosa. creo que el magistrado presidente, el maestro Licón, ha sido uno de los grandes exponentes e innovadores de los sistemas de justicia. Y yo creo escuchar 2 o 3 ponencias, o sea, siempre ha apostado pues por el mejoramiento de las condiciones laborales, del equipamiento, de la innovación, de todo lo que es la administración de justicia. Y pues yo creo que esta iniciativa me queda clarísimo que debe ser de ahí, de con él. Ahora que llega como presidente del Supremo Tribunal de Justicia, pues ha de estar proponiendo estas cosas. Dice, bueno, pues no podemos, yo creo que ha de estar proponiendo, pues no podemos pretender innovarnos y actualizarnos en la administración de justicia, pues si no tenemos una suficiencia presupuestal que a nosotros nos garantice atender las necesidades del Poder Judicial. Entonces, yo creo que Y a lo mejor, como decía antes, pues se le destinaba un presupuesto, pero no se distribuía. Y aquí ya viene como más claro, pues por lo menos que no quede concentrado en un solo. Sí, a nivel, los niveles jerárquicos más altos, ¿no? Porque la verdad es deprimente, pero ojalá que se haga. Sí, porque pues, imagínate, para que te presten el expediente, el pinche pobre, el billete, ¿no? Esa es la verdad. Y ahí te va, ya van en la carpeta va el billete para que se le mueva. Debería, por ejemplo, todo ya estar digitalizado. Sí. Porque serillazo y realmente se vea. se vea todo. Bien, compañeros, pues una vez analizado y discutido esta iniciativa, pasamos ¿quieren ver los resolutivos? Punto de acuerdo. Primero, los integrantes del Ayuntamiento Constitucional emiten el voto a favor del decreto 29.229, diagonal 63, diagonal 23,
2023, mediante el cual se reforma el artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para efectos del artículo 117 de la propia Constitución Política del Estado. Segundo, para efectos de lo anterior, se ordena a la Secretaría General de este Ayuntamiento de Tapalpa, Jalisco, se remite al Congreso del Estado copia certificada del acta de esta sesión para efectos del artículo 117 y de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Gracias, señor. No es analizada y discutida este decreto que reforma el artículo 57. Sometemos al acuerdo de aportación de emitir el voto a favor de este. Quien esté a favor del mismo, manifestarlo levantando su mano. Gracias, regidores. Con 9 votos a favor, queda igual aprobado por unanimidad. Continuando con el orden del día, y habiendo sido agotados todos los puntos, procedemos a la clausura de esta sesión. Adelante, presidente. Bien, pues, señor regidor, pues muchas gracias. Agotamos los puntos agendados para este orden del día, para esta sesión de ayuntamiento, siendo la sesión extraordinaria número 13, la cual siendo las 11 horas con 19 minutos de este día 20 de julio del 2023, damos por clausurada esta sesión extraordinaria y válidos los acuerdos aquí tomados. Gracias. Gracias. Y buen día. Buen día.